Queridos compañeros, cuántos elogios, no sé si merezco tanto, qué divino, qué divino. Eso y Bueno. mucho más. Ay, gracias, te quiero. Bueno, estamos acá para hablar, ahora sí, vamos a ponernos un poco más serios porque siempre nos interesa hablar sobre medicina sexual, sobre temas importantes que están vinculados a nuestra salud. En este caso vamos a recibir a la doctora en medicina sexual, Valentina Ramos. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Qué ¿cómo gusto de tenerte están? otra vez. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy queremos preguntarte y consultarte sobre disfunción eréctil. Bien. Obviamente afecta a los varones. Queremos saber que nos describas de alguna ¿Afecta a los forma. varones o a las personas con pene? Bueno, Porque vale la tenemos aclaración. personas con Vale la pene que no aclaración. son varones o no se identifican como varones. Perfecto. Vale la aclaración. Está bien. Respecto a eso, y ya te pido que profundices en ese punto en particular. Cuando Bien. hablamos de disfunción eréctil, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de disfunción eréctil, no estamos hablando de un episodio aislado de un encuentro sexual en donde una persona con pene no pudo lograr la erección. No. Tenemos que hacer un diagnóstico correcto para saber si esa persona realmente tiene una disfunción eréctil. Cuenta con determinadas características. Por ejemplo, si ustedes se imaginan qué sería la disfunción eréctil, ¿qué me dirían? Sí, yo iría por el lado de la no erección. De la no erección. Sí. ¿Qué más? ¿Qué ¿Se más, nos ocurre Julito? algo más? Yo diría la no erección o una erección que no cumpliera con los objetivos Ahí de está. la persona, en Ahí realidad. está. Son como tres características. Que no logre la erección directamente esa persona, o que la logre pero que después Claro. la pierda, o que tenga una erección pero que no sea lo suficientemente rígida para lograr un acto sexual con penetración eventualmente, ¿no? Esas son las tres características como para definir lo que sería la disfunción eréctil. Que además necesita de otras cosas, como por ejemplo, que sea prolongada en el tiempo, ¿no? Que pase por lo menos en los últimos 6 meses en todas las situaciones o en la mayoría de las situaciones, porque si te pasa una vez en los últimos 6 meses, bueno, capaz que fue algo puntual y no es un diagnóstico de disfunción eréctil, ¿no? Debemos esperar ese plazo, ese lapso, entonces, para, por En ejemplo, realidad- consultar a un especialista. En realidad no es que tengamos que esperarlo, ¿no? Porque si Ante el paciente... las reiteradas situaciones. Exacto, si el paciente está sufriendo por esto, la está pasando mal y le genera una angustia, me parece que esperar 6 meses no es necesario, pero en realidad el criterio diagnóstico es que venga pasando hace bastante tiempo. Pero si le viene pasando y viene pasando hace 4, bueno, eso no va a impedir que yo, si es necesario, le inicie un tratamiento a esa persona, ¿no? Y le Claro. debe tener que pasar con determinada frecuencia y no que sea todas Puede las ser, veces, digamos. puede ser que sea situacional y le pasen ciertas situaciones. Por ejemplo, un varón que está buscando tener un embarazo con su pareja y la ansiedad de no lograrlo le Claro. genera una disfunción eréctil, ¿no? Que eso es a causa de una situación puntual. Diferente es la persona que le pasa en todos sus contextos de la vida, ¿no? Y puede ser una disfunción primaria, que quiere decir una disfunción que la tiene desde el inicio de su vida sexual, ¿no? De su actividad sexual, o secundaria a algo como por ejemplo esto que te decía, un caso de no lograr una fertilidad, no lograr un embarazo y que aparezca la disfunción, ¿no? Y obviamente que la severidad, la gravedad, si le pasa directamente que no logra una erección o que la logra un poco o que no tiene las erecciones matinales, que es algo re frecuente de ver, ¿no? Las erecciones matinales es algo sano, es algo esperable, que le pasa a la mayoría de las personas con pene que se levantan con una erección. Eso habla de salud peneana, ¿no? Si eso no está presente, es Si como eso no un está punto presente, para- también nos habla de la severidad de la disfunción, ¿verdad? Vale, sí. No, Adelante, me Julito. quedé pensando, digo, qué difícil debe ser el límite entre cuando empieza a pesar mucho lo psicológico, porque imagino que cuando Es te muy pasa una vez, importante. 2 veces, ya empezás a psicopatear de que no, Claro. digo psicopatear en términos generales, pues seguramente tendrá un significado mucho más específico, la palabra me refiero, pero uno empieza a psicopatear y dices, bueno, y entonces empiezo a no tener erección porque me pongo a pensar, ¿la voy a tener o no la voy a tener? Exacto, a Entonces, eso ¿dónde le está el llamamos límite? la ansiedad de ejecución, ¿no? No me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar, entonces obviamente vas a ir al encuentro sexual y no vas a tener una erección. Y muchas veces eso no responde a una patología de base como puede ser algo cardiovascular o algo que lo esté justificando, sino que sea más que nada ansioso. Y es bastante frecuente y muchas veces en la población más joven.
Justamente, vos mencionabas al comienzo las características y podríamos decir situaciones que te ponen en alerta de alguna forma, ¿vale? Quiero preguntarte si, bueno, esto te lleva a la preocupación, el psicopateo, visitar al especialista, pero esto demanda además para corroborar con un diagnóstico real, estudios de algún tipo. En realidad, como diagnóstico no necesitamos ninguno. En otras épocas sí, se mandaban ciertos estudios, pero cuando el paciente te lo relata tan claramente, podemos mandar estudios para ver si encontramos alguna causa orgánica, ¿no? Si tiene alguna alteración en lo que es la irrigación sanguínea del pene, si tiene una diabetes, una hipertensión, problemas cardíacos, alguna causa que esté justificando por qué esto está pasando. Pero no es que yo necesite que el paciente vaya y se haga un estudio en particular para que yo le confirme y le diga, está bien, te creo, no la tenés. Claro, es muy probable que no el te dan paciente, sangre, digamos, exacto, no te dan sangre, no te dan orina, sangre, digamos, no hay una placa no que te voy a mandar a que claro. te pongas un aparato en la noche y vengas con el registro. Eso se hacía en otras épocas, ahora ya no se hace más. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser una disfunción eréctil en un hombre o en alguien que tenga pene? Sí, algo estimativo, obviamente. Y la Una frecuencia persona que puede tenga variar pene, ¿no? 30, 40% y va aumentando con la edad. ¿Por qué? Porque como la erección es un mecanismo vascular, o sea, el pene para erectarse necesita llenarse de sangre y necesita que no retorne esa sangre, ¿no? O sea, necesitamos que se quede ahí, que llegue bastante flujo sanguíneo, pero que no vuelva. Con eso es que se forma la erección. Obviamente que con el correr de los años, nuestra salud cardiovascular de a poquito va a ir declinando y es lo que esperamos que pase. En algunos más, en algunos menos. Entonces es como podemos ver que la disfunción eréctil, la prevalencia aumenta con la edad. Bien. Tú dijiste hoy una cosa que me pareció muy interesante, que hablaste de que eso afectaba mucho a la población joven. Y yo hace Sí. poco leía sobre hoy la pornografía es una cosa absolutamente habitual a través de las redes y demás. Y decían que claro, que los jóvenes tienen un acceso muy fácil a la pornografía, lo cual les hace creer que lo que pasa en la pornografía es la realidad. Y no es con la erecciones realidad. que duran horas, con eyaculaciones que no son reales y demás. Entonces los acompleja mucho a la hora de tener una relación Exacto, real. exacto. Eso Afecta demasiado. muchísimo. Afecta muchísimo porque muchas veces la pornografía es la única educación sexual que una persona tuvo en su vida. Capaz que en su casa nunca lo hablaron, nadie le explicó cómo era, nunca su padre o su madre le dijo, ¿por qué no vas y hablas con un médico para que te explique cómo es que funciona todo esto? Nunca a veces se habla con los hijos la primera eyaculación, la primera erección, es como un tema muy tabú. Entonces cuando empiezan a pasar estas cosas, la gente queda como, ¿y qué hago? ¿No deberías Claro. de responder igual que el que sale en la película? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué no respondo igual? Y en realidad lo que deberían hacer es consultar con alguien que les explique, que les eduque, que les dé educación sexual de calidad, que si van a ver pornografía, que sea pornografía real, basada en encuentros sexuales esperables, de no lo que vemos en la tele que duran horas y están horas filmando y es todo ficticio y que te vendan algo que no es la realidad. Vale, desde tu profesión, ¿considerás que esto le genera, yo voy a hablar de caballeros, de hombres en este caso, Bien. algún tipo de pudor a hacer visible este tema? Sí, en ¿Aún realidad en el día de hoy? sí, obviamente que sí. Y la mayoría de los varones que yo tengo en consulta cuando vienen es porque realmente les está afectando su calidad de vida. No es lo mismo una persona de 80 años, viudo, que te dice, no tengo encuentros sexuales cada tanto, tengo alguna estimulación en mi casa solo, que una persona de 40 que tiene toda una vida por delante y les empieza a aparecer esto y dice, no, tengo que ir a consultar porque mi vida sexual cambia notablemente, entonces ahí es cuando vienen. Y realmente cuando vienen es porque sinceramente sienten que les está afectando su vida, su calidad de vida. Bien, no, Quedo como muy atenta. Sí, creo que ahí también debe haber algo de como reconfigurar por ahí. Me imagino igual que debe haber una vía de solución, es evidente. ¿no? Porque tú Exacto, trabajas en eso. hay Pero diferentes si no reconfigurar la tratamientos. relación sexual Eso. también, ¿no? Tratamientos hay, obviamente, escalonados. Primero se tiene que estudiar a ver si encontramos una causa orgánica, porque hay que tratarla, hay que mandar a hacer ejercicio, hay que hacer dieta, ¿no? La salud vascular es tan importante para el cuerpo como para el pene. Y obviamente que después sí se puede ir con medicamentos, y cuando los medicamentos no funcionan, hay cosas mucho más avanzadas que tratamos de alejarnos y tratar con lo que podamos antes de hacer cualquier otra cosa más invasiva, ¿no?
Pero sí, hay tratamientos y la gente que hace adecuadamente el tratamiento, la mayoría responde bien. El tema es que hay que tener una constancia. Claro. Y muchas veces la gente que viene con una disfunción eréctil ansiosa es muy ansiosa y como que no le funciona enseguida. Entonces ahí es cuando más nerviosos se ponen y no vuelven a la consulta. Y lo importante es saber eso, que va a llevar un tiempito, pero hay que trabajarlo y adecuarse a eso. Y a veces puede ser un tratamiento que sea para toda la vida, a veces no, a veces depende si es situacional. Claro, Pero, si se revierte ya pero lo adherirse al abandonás. tratamiento. No hay que abandonarlo, hacerlo con la seguridad de que no estamos dando ninguna medicación que pueda afectar alguna otra esfera del organismo, pero se puede trabajar claramente. Bien. ¿Y con medicación te referís a los vasodilatadores? El Viagra es el sildenafil, creo que es la El droga, ¿no? sildenafil es el es un famoso vasodilatador, Viagra, sí. que fue la primera marca mundial que en realidad se inventó para la hipertensión pulmonar, que es un vasodilatador. Y la gente fue a consultar y volvía en el experimento porque en realidad capaz que no le funcionaba tanto para su hipertensión pulmonar, pero resulta que después dijeron, están apareciendo erecciones y volvían a buscar la medicación. Y ahí es cuando se dieron cuenta que funcionaba para la disfunción eréctil. Obviamente que hoy tenemos un montón de medicamentos nuevos, diferentes y otras formas de utilizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el sildenafil se usa en casos puntuales, cuando vas a tener encuentro sexual. Después tenemos otras medicaciones que sirven como tratamiento crónico, incluso para ayudar a esa vascularización del pene de continuo, o sea, durante el día a día, y con eso logramos erecciones espontáneas y no estando dependiendo de la medicación antes del encuentro, ¿no? Porque eso te hace estar diciendo, ay, cada vez que voy a tener un Está muy encuentro pendiente. tengo que tomar algo, y relacionarlo con las comidas o no, si pasa o no. Y aparte esas medicaciones son siempre dependientes de estímulo. Si vos te tomas un Viagra, un sildenafil y no tenés ningún tipo de estímulo, no va a pasar nada. Entonces a veces la gente empieza, ay, me lo voy a tomar y voy a andar 3 horas por la calle con la erección. No, hasta que vos no tengas las ganas de tener el estímulo, eso no va a pasar. Claro. Y la gente no lo sabe. A veces va a la farmacia, es de venta libre, va a la farmacia y lo compra y no tiene idea de lo que está tomando. Y hay que tener mucho cuidado porque aparte de afectar en eso, obviamente que afecta en otras cosas, Sí. en otros sectores corporales. Un consumo con información y que sea responsable. Exacto. Además. Bueno, Vale, por hoy te despedimos. Muchas gracias por acercarnos lo que tiene que ver con medicina sexual y además por educarnos en estos temas. Obvio, me encanta. Muy agradecidos. Me encanta venir, me encanta que queden contentos con lo que hablamos y bueno, y obviamente que el que sea esté bienvenido a consultar si es que lo necesita. Bien. Gracias, Vale. Gracias. Yo me despido también, ¿eh? Me voy a BTV Noticias, allí sigo. Les deseo un buen fin de semana para todos. Muchas gracias, infinitas gracias por la compañía diaria. Los dejo con mis queridos amigos, con Miguel, con Jesús, también con Julito, por supuesto, disfrutando de esta tarde junto a vos. Se viene Humberto de Vargas. ¿Tiene memorias con Humberto que se las trae? ¿Será Estela Raval? Ay, creo que no, ¿sabes? Yo no es Estela Raval, me levanto un huelga. Bueno, promesas que tiene Yo que ya cumplir está. Humberto o lo dejará en suspenso. Parole. En cada columna se lo voy a preguntar como interrogante, porque soy tu amiga y quiero que te cumpla. Yo se lo voy a preguntar. Ahora salgo y ya se lo pregunto a Humberto. Hacemos una pausa, ya seguimos con más día a día para vos.